En esta ocasión hablaremos del libro de Marcos, el cual tiene el nombre de su autor, Juan Marcos, como lo veremos en esta ocasión. Fue escrito en el año 60 después de Cristo, en el idioma griego, y hace parte de los evangelios sinópticos, de los cuales está Mateo y Lucas. Marcos siendo el libro más corto de estos tres, con tan solo 16 capítulos. Juan Marcos aparece registrado en Hechos, capítulo 12, versículo 12, donde la palabra del Señor nos enseña lo siguiente: al darse cuenta de esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Muchos estaban allí reunidos orando. Es interesante ver que Marcos, el escritor del Evangelio según San Marcos, es el mismo Marcos que aparece en Hechos capítulo 12, versículo 12 y también en el versículo 25. Era sobrino de Bernabé. Juan Marcos estuvo en el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé. Allá en Hechos capítulo 13 se registra ese viaje, el cual tuvo también una situación bastante delicada, ¿cierto? Podríamos decir como una confrontación entre Pablo y Marcos. Producto de eso, Bernabé, su tío, prefirió irse con Marcos a cumplir la misión en otro lugar. Pero luego también encontramos allá en Colosenses capítulo 4, versículo 10, la confirmación rotunda de que Marcos era sobrino de Bernabé. Y finalmente en Filemón, Pablo envía a llamar a este joven llamado Marco porque le era útil para la obra del ministerio. Así que encontramos en el Evangelio según San Marcos a un autor que cumplía con la labor misionera, a un hombre entregado a la causa de Dios y a un joven que en su momento tuvo una preocupación al tener que enfrentarse a las labores y a las angustias de la misión, pero también vemos a un joven que pudo ser restituido por el gran apóstol Pablo y avanzar en la misión. Algunos de los datos interesantes del libro de Marcos es que podríamos decir que en gran parte del libro fue el apóstol Pedro el que intervino. Marcos básicamente sirvió como escritor. Otro de los datos interesantes es que este libro tiene como destinatario a los cristianos que habitaban en Roma, o los cristianos romanos más bien. No podríamos decir que fue un libro escrito directamente para los judíos. Es más, el libro de Marcos no hace mucha referencia a textos del Antiguo Testamento y se centra más bien en las obras poderosas y en la acción misionera de Cristo Jesús. Por si fuera poco, también podríamos decir que el tema principal de Marcos es Cristo, el siervo incansable de Dios y el hombre. En el libro de Marcos encontramos a un Jesucristo actuando de manera poderosa, obrando milagros en la naturaleza, obrando milagros en las enfermedades, obrando milagros también en los endemoniados. Y encontramos en total 19 milagros que Marcos registra de Jesucristo. Así que un dato curioso también es poder ver que Marcos es el libro más condensado de los evangelios. Marcos se refiere directamente a la obra misionera de Cristo y trata de mostrarnos a un Jesús misionero actuando poderosamente como el Mesías. El libro de Marcos tiene un esquema interesante. Tiene un prólogo que va del capítulo 1, versículo 1 al versículo 15. En ese prólogo encontramos la predicación del Bautista y los inicios del ministerio de Jesucristo. Pero luego pasamos a una segunda parte, que va del capítulo 1, versículo 16, al capítulo 8, versículo 30. Y en esa segunda parte encontramos que Jesús es el Mesías. Allí vamos a ver, ¿cierto?, el inicio del ministerio de Cristo, pero también las actividades y las enseñanzas de Jesús. Podemos encontrar también la proclamación del reino y Jesús muestra que realmente Él es el Mesías. Encontramos una tercera parte y última dentro de ese esquema, y es que ahora Marcos se centra en Jesús como el Hijo del Hombre. Y esta parte va del capítulo 8, versículo 31 al capítulo 16, versículo 20. Allí el apóstol Marcos lo que nos enseña es que Jesús anuncia su muerte, actividades de Jesús en Jerusalén, pasión y muerte y resurrección de Cristo. ¿Por qué me gusta el libro? Realmente es un libro interesante, condensado como lo dijimos anteriormente. Me encanta porque Marcos va de menos a más. Y a diferencia de Juan, a diferencia de Mateo y de Lucas, Marcos simplifica las obras de Cristo. Me encanta porque muestra a ese Jesús poderoso, a ese Jesús que obra de manera sobrenatural y que hace milagros de manera directa en la vida de las personas. Marcos nos da a entender que Jesús realmente es el Hijo de Dios.
En esta hora quiero invitarte para que leas el libro de Marcos, para que lo estudies en casa y para que enseñes a otros las grandes maravillas de Jesús en favor de la humanidad. Que Dios te bendiga.